aunque en estos foros no esté muy bien hablar de Adam Smith, en honor al premiado y a sus corbatas, pues creo que podemos empezar con, bueno, un símbolo de Adam Smith, el espectador imparcial. Entonces, si un espectador imparcial contemplara ahora la situación de España o de Europa, de Occidente en general, desde luego creería que los liberales estamos perdiendo la batalla por la libertad a marchas forzadas. Los impuestos, el gasto público, las regulaciones, los déficits, la deuda están en máximos históricos, nos asfixian y aún así todo el mundo pide más impuestos, más gastos, más regulaciones, más déficit y más deuda. Todo el mundo se queja de la desregulación, de que el estado de bienestar se está desmantelando, de que no se pagan impuestos. Por supuesto, siempre no pagan impuestos otros. Ellos pagan demasiados, pero los ricos, los especuladores, etcétera, no pagan impuestos. Y la verdad es que es triste decirlo, pero hoy es mucho más fácil que arda el Parlamento para que suban impuestos que no para que se eliminen. Y es más fácil que se justifique el tiranicidio para restablecer e incrementar los impuestos que, como defendía el padre Mariana, para que se supriman. Por tanto, desde luego, estamos en una sociedad que está degenerando mucho, pese a que el poder público, el Estado, está machacando impuestos a la ciudadanía e incluso está recurriendo al poder opresivo para perseguir tributariamente en España y en Estados Unidos a los ciudadanos. Y nada de todo esto, nada de esta degeneración supone que tengamos un Estado demasiado pequeño. De hecho, deberíamos quizá plantearnos si nos hemos excedido un pelín en el tamaño del Estado y de sus competencias. De hecho, incluso hoy mismo ya se ha prohibido que se puedan alquilar viviendas particulares a turistas. Eso en el mundo de la desregulación máxima. Seguimos viviendo, según el pensamiento único claramente dominante, en los mercados salvajes, en la selva de los mercados, y no nos dejan alquilar nuestra casa a turistas. Y nada de esto de que no se pueden alquilar casas, por desgracia, no es un chiste. Ya saben que en chistes se lo dejo todo al premio de esta noche, que es un auténtico maestro, como en tantas otras cosas, sino que es la cruda realidad de Occidente. Un Occidente que prosperó y se hizo rico mandando a los políticos a las catacumbas y que ahora lo que está pidiendo, con las excusas de la regeneración política y demás, es elevarlos a los altares. Por tanto, en gran medida sí, los liberales estamos perdiendo la batalla, pero tampoco tenemos que fustigarnos de manera masoquista y de manera innecesaria. Nadar a contracorriente no es sencillo y desde luego es mucho más complicado nadar a contracorriente si te expropian los remos, como es lo que está sucediendo. Entonces, por mucho que hayamos pasado del taxi al casino, o incluso a varias salas del casino, porque esta ya se nos está quedando pequeña, seguimos siendo una minoría absoluta frente a la mayoría absoluta de amigos del Estado, de amantes, de adoradores del Estado. Y dentro de este campo de juego, dentro de que somos pocos, pues yo creo que no lo estamos haciendo del todo mal. Desde luego se puede mejorar en muchas cosas, pero dentro de lo poco que somos, pues no está mal. En 12 meses, el Juan de Mariana, por ejemplo, ha organizado casi más conferencias semanales que las veces que ha subido Montoro los impuestos. Y he de decir que no ha sido nada sencillo mantener el listón tan alto. Y además son unas conferencias, ya digo, semanales, que todo el mundo tiene disponibles en Internet de manera gratuita. Esto para que luego digan que los mercados y los think tanks neoliberales solo quieren ganar dinero y explotar a los demás y que no somos nada altruistas. Bueno, ofrecemos material gratis en una empresa, YouTube, que gana dinero ofreciendo servicios gratis. Además, y pese a que nos están hablando con el IVA por todos los lados, el Juan de Mariana y los asistentes pues siguen siendo capaces de organizar eventos como este, como la Cena de la Libertad, como la Universidad de Verano, como Liberacción, como el Congreso de Economía Austríaca. Incluso nos hemos atrevido a coeditar
en colaboración con la Universidad Francisco Marroquín, un libro electrónico. Ya saben que editar un libro electrónico tiene penalización, porque no es cultura. El libro físico sí es cultura y va al tipo súper reducido, el libro electrónico es una mercancía infame y va al 21%. Pues bueno, nos hemos atrevido a coeditar un libro con la Universidad Francisco Marroquín y nada más y nada menos que Poder y Mercado de Murray Rothbard. Confío, espero, que no nos pongan un tipo súper agravado para penalizar la venta de este libro. No es que confíen que no lo vayan a hacer, confío en que como no lo han leído y no saben lo que dice, no se atreverán a hacerlo. Y otra de las actividades muy notables del instituto que hemos sacado adelante, pese a que cada vez sea más osado, más irracional, más absurdo, es ser uno de los impulsores, uno de los que ha estado ahí para promover uno de los proyectos, yo creo, más ambiciosos del sector educativo de este país, y es el Centro de Estudios Privados OMA, y un máster, cuyo máster insignia es un máster en inversión y en value investing, y digo que es, desde luego, una actividad muy arriesgada en un país donde se persigue la tributación de las plusvalías, donde se persigue la acumulación de patrimonios, donde se persigue, en definitiva, el ahorro. Y además, también el Juan de Mariana, los miembros del Juan de Mariana, pues bueno, hemos seguido tan activos en prensa como desde luego nos han dejado los izquierdistas de derechas y los derechistas de izquierdas. Yo creo que el ritmo que hemos seguido pues ha sido un ritmo relativamente alto, pese a que ese todoterreno que se llama Gabriel Calzada pues ha sido opado, creo que no hostilmente, por la Universidad Francisco Marroquín. Y desde luego, aunque esté hablando yo, el mérito de que este ritmo se haya mantenido tan elevado no es mío y no es un ejercicio de falsa modestia. Es gracias, por supuesto, a todos los miembros del instituto, pero sobre todo a una directiva extraordinaria que está en el instituto, empezando por Raquel Merino, Luis Alberto Iglesias e Inés Calzada, que han realizado este año un trabajo extraordinario y creo que es más que meritorio reconocerlo. Y además, este alto ritmo, yo estoy satisfecho, la verdad, siempre es mejorable, insisto, pero este alto ritmo de actividad investigadora, formativa y divulgativa también ha sido posible porque tenemos faros y tenemos buenas referencias. Y pocos faros y referencias mejores que el premiado de esta noche, que Carlos Rodríguez Brown. Es por él y por otras personas como él, pero especialmente por él, por lo que los liberales en España no somos una especie extinta, sino que seguimos siendo una mosca cojonera del poder político. Y solo por eso, y aunque he empezado con un tono algo pesimista, aunque ahora mismo estuviese ardiendo Roma fuera del casino, pues merecería la pena reunirnos esta noche y hacerle un más que merecido homenaje a Carlos Rodríguez Brown por todo su esfuerzo y dedicación durante tantos años en promover el liberalismo en este país. Por tanto, disfruten de esta noche con Carlos y mañana vuelvan ya a las trincheras para luchar por la libertad, al menos hasta que no sea el Estado el que esté enterrado en esas trincheras. Buenas noches y disfruten de la cena. Pesa sobre mis hombros una obligación que me aplasta, que es la necesidad y el gusto de elogiar a Carlos Rodríguez Brown. No lo hago siempre, pero esta noche me parece que cualquier cosa algo negativa no sería bien recibida, entre otras cosas porque sería una mentira. Carlos Rodríguez Brown estaba en mi clase en la Universidad de Somosaguas y se sentaba en una esquina de la primera fila. Y tuve que preguntar a Fernando Méndez que quién era ese argentino de izquierdas que estaba siempre en la primera fila. El pobre vino con todas las malas doctrinas de Argentina. Pero entre todos los profesores que estábamos en la cátedra conseguimos convencerle de que las doctrinas buenas eran otras. Y lo hicimos tan bien que nos ha sobrepasado, ha conseguido convertirse en la estrella del liberalismo bien entendido y
bueno, nunca he tenido tanto éxito en mis enseñanzas, la verdad. Con lo cual me siento reconfortado por el premio que se le va a entregar. Hemos oído unas palabras sobre la situación del liberalismo en España y en el mundo occidental, que son palabras pues de cierta melancolía, porque nos está costando mucho el conseguir convencer al público de que es otra la forma de organizar la sociedad. Y la crisis monetaria y económica que hemos sufrido ha supuesto un paso atrás. Estamos un poco como Sísifo, ha rodado otra vez la rueda hacia abajo y tenemos que volver a empujarla. Me consuela el que, como no convencemos a todos, siguen pagándonos. Si no conseguimos que estemos adelante, si no, no tendríamos trabajo. Si todo el mundo estuviese con nosotros, ¿qué íbamos a hacer en la vida? Y una de las personas que mejor lo hace, sin duda, es Carlos en los medios de comunicación. Pero yo querría subrayar que lo que él dice en los medios de comunicación está basado en un sólido conocimiento económico, que es muy fácil pensar que la economía es algo de sentido común, que cualquiera puede explicar con tal de que tenga los valores requeridos. En el caso de Carlos es una lección de cómo lo que dice está meditado y estudiado. Y esa lección de que hay que saber economía para hablar de economía, incluso en la radio, pues es algo que no debemos olvidar. Y en cuanto al futuro del liberalismo, yo tengo el pensamiento de explicarle a Carlos cómo va a ser, pero ¿a dónde vamos los liberales? ¿Y cómo vamos a acabar? Y entonces no se lo explico, sino que se lo canto. Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints go marching in, we shall be in that number. Oh, when the saints go marching in. Enhorabuena, Carlos. Muchas gracias. Pues, queridos amigos, estoy realmente preocupado porque este número musical soy absolutamente capaz no ya de superarlo, sino ni siquiera de intentar imitarlo. Así que me comprometo en firme a no cantar. Bueno, pero es para mí también una gran satisfacción subir a esta tribuna para decir algunas cosas sobre mi buen amigo Carlos Rodríguez Brown. Podría empezar diciendo aquello de que como es una persona muy conocida es impresentable, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y más bien voy a presentarles pues alguna anécdota, algún recuerdo que creo que refleja a nuestro amigo. Yo conocí a Carlos en el mismo seminario de Historia del Pensamiento Económico del que hablaba Pedro Schwartz, un seminario, ahora que no está Pedro delante, un seminario excelente y que transcurridos muchos años sigo considerando como una de mis mejores experiencias en la Universidad Española. Y creo que tanto Carlos como yo hemos aprendido mucho de Pedro. Lo que Pedro no ha dicho es cuántos años transcurrieron. Yo he estado haciendo cálculos y corrígeme si me equivoco, pero me salen 36. Yo creo que fue el año 77, año en el que muchos de los presentes ni siquiera habían nacido, por su propio beneficio, lógicamente. A mí también me gustaría no haber nacido entonces, ¿no? Por aquel entonces Carlos había venido hacía poco de Argentina. Si quieren, para que me entienda mejor, se habían mandado mudar de Argentina, ¿no? Y desde entonces, por aquello de que Dios los cría y ellos se juntan, pues empezamos una larga amistad en la que hemos sido compañeros de fatigas en la lucha por las ideas liberales durante muchos años, ¿no? Tanto en lo que podemos considerar actividades académicas como actividades en medios de comunicación. Aún hoy seguimos compartiendo
páginas en Expansión, en Actualidad Económica. Y un tema en el que creo que hemos coincidido los dos es en darle muchas vueltas y preguntarnos e intentar explicar por qué diablos la gente razona tan mal en economía. Es decir, ¿por qué se dicen tantos disparates, tantas tonterías continuamente, ¿no? Y Carlos, lo he hablado con él muchas veces, Carlos me ha dado una explicación que siempre me ha parecido muy interesante. Siempre me ha dicho, hombre, a lo mejor es que el mercado es más difícil de entender de lo que tú y yo pensamos, ¿sí? Y muchos de sus resultados son contraintuitivos. Y por eso podemos encontrar a lo mejor a gente muy brillante en su campo, brillantes físicos o historiadores, que son auténticas acémilas cada vez que hacen algún razonamiento de tipo económico, ¿no? Y permítame contarles alguna anécdota donde esto lo hemos vivido él y yo juntos. Carlos y yo hemos convivido, y con Pedro también, durante muchos años en una curiosa institución llamada Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, que yo presidí mucho tiempo y ahora creo que lo puedo decir, una de mis actividades consistía en perseguir a Carlos para que no me dimitiera. Entonces Carlos le decía, me voy. Yo ya me ponía de alfombra, hacía absolutamente todo y lo conseguí mantener, ¿no? Entonces, en pocos sitios creo que ni él ni yo hemos escuchado más tonterías que allí, ¿eh? Yo recuerdo cuando presidía los plenos algunas observaciones que se escuchaban, miraba la cara de Carlos, que era un auténtico poema ante aquellas cosas. Y voy a contar además una anécdota de la que te acordarás para que veamos cómo razona la gente, ¿no? Se hablaba de por qué el suelo estaba caro y los pisos habían subido. Entonces uno de nuestros amigos sindicalistas presentó una explicación que era: esto está claro, el suelo ha subido porque el malvado gobierno de Aznar liberalizó el suelo y hay mucho más suelo. Entonces, la expresión era verdaderamente de perplejidad. Pero entonces explicó, dice, cuanto más suelo hay, más se especula. Y cuanto más se especula, más suben los precios. Bueno, eso este señor y yo lo hemos oído. Y él no tenía necesidad, pero yo tenía que poner en la presidencia cara de piedra y no hacer más, ¿no? Bueno, no quiero aburrirles con más anécdotas. Quiero felicitar desde luego a Carlos por un premio bien merecido y terminar, insisto, no cantando, sino con una frase que creo que define bien a nuestro amigo y que aparece en el prólogo de uno de sus libros y que cuando lo vi me divirtió tanto que la tengo marcada, ¿no? Dice el prologuista sobre el autor, o sea, sobre Carlos, dice: Carlos es liberal como Mozart es músico, como Mike Tyson es negro o como Viriato es pastor lusitano. Enhorabuena, Carlos. Cuando Gabriel Calzada me llamó para comentarme que tenía esta noche que intervenir aquí, dije casi inmediatamente que sí, claro. Luego reflexioné, digo, yo no soy compañero de Carlos Rodríguez Brown en la universidad, ni siquiera trabajo en la misma cadena de radio que él. Vivo a casi 2.000 kilómetros de distancia de Madrid y no le frecuento excesivamente. Así que reflexionaba sobre todas esas cosas y decía, ¿qué les puedo contar a ustedes que no sepan? O incluso, como diría Lelutier, que ustedes sí sepan. Y en realidad lo que me encontré esta mañana fue la razón, efectivamente, por la que yo hoy puedo saludarles a todos, ¿no? Y es la dedicatoria que ha hecho un año más en un nuevo libro, Panfletos Liberales 3, que tardando están quienes no lo hayan comprado en hacerlo ya, como es natural, ¿no? Y es en recuerdo de muchos años de amistad. Y efectivamente, yo me siento en ese sentido completamente complacido porque sea así. Durante muchos años, además, como otra mucha gente, quería ser Carlos Rodríguez Brown sin saber que ya existía un genuino Carlos Rodríguez Brown. Porque ha hecho lo que todos que nos dedicamos a la comunicación aspiramos a hacer.
una referencia que efectivamente pueda ser citada como una fuente de autoridad. Carlos no es solo un extraordinario comunicador, es muchísimo más que un extraordinario divulgador. Tanto que este año, me corrige si me equivoco, ya este es el tercer premio. Ha recibido uno, creo, como liberal, el de la Francisco Marroquín, el de hoy. Otro como economista, que es el de la Francisco Marroquín, y un tercero, que es como su dedicación al periodismo. Tengo en común con él que amo la radio y amo la libertad, y yo creo que eso también ha servido para unir algo nuestras trayectorias, aunque sea de una manera virtual y lejana. Así que esta noche solo quería felicitarle y a ver si hay un cuarto premio este año, que me haría mucha ilusión, que es el premio Onda. Porque para los que hacemos radio, el premio Onda es como la culminación, efectivamente, y un reconocimiento extraordinario. Pero es muy difícil, por razones que además los que hacemos radio desconfiamos, y es que probablemente está muy vinculado a una cadena de radio determinada, ¿no? Pero también es cierto que no debe haber nada más meritorio en este mundo que para mí, 7 menos 10 de la mañana, hora canaria, ponerse a cantar con ese chorro de voz como tiene Carlos Rodríguez Brown. Así que espero que eso sea el cuarto premio de este año, que sea el premio Onda. Felicidades, Carlos. En un artículo de periódico, con su forma de escribir que recordaba a Bastiat o a Henry Hazlitt, y que tenía un sentido de ironía que atraía mucho, contagiaba de risa. El artículo, que en este momento no recuerdo bien el nombre, trataba de las funciones que deberían de tener las personas que dirigían el Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Finanzas, él decía, bueno, debería de no tener un déficit. Si tiene déficit, entonces al ministro de Finanzas hay que despedirlo. Y si tiene superávit hay que bajar los impuestos, pero no hay que darle bonificación porque para eso se le paga, para que no haya déficit y que no haya superávit. Y luego, hablando del ministro de Economía, que debería controlar la inflación y se le debería medir mes a mes para que la inflación no superara el 0.1%, porque si llegaba a superar el 0.1% había que despedirlo. Y si se le despedía, entonces todos los alumnos de economía de todas las facultades del país tendrían que salir y mantearlo y llevarlo hasta lo más alto, manteándolo. Ese es el estilo que escribía Carlos Rodríguez Brown. Sus artículos los circulábamos en las distintas clases y a los distintos alumnos, porque lo hacía con una gracia, con una ironía también que llamaba la atención. Esa forma de escribir, de llegarle a la gente, es la que nosotros tratamos de aprender. Habemos varios columnistas que estamos tratando de transmitir las ideas de la libertad a todo el mundo y nos cuesta mucho. Recientemente, como ya lo mencionaron antes, lo dijo Antonio, Carlos fue homenajeado con la más alta distinción de la Universidad Francisco Marroquín, que es el doctor honoris causa en Ciencias Sociales. Y bueno, pues, ¿por qué? Porque admiramos su obra, admiramos todo lo que ha hecho. Hoy en día con la tecnología tenemos todos sus libros, tenemos también todos sus artículos, lo escuchamos por la radio, todo vía internet. Y creo que el premio es muy bien merecido y ojalá que podamos seguir estos pasos. Es un ejemplo de lo que tenemos que hacer para cambiar nuestras sociedades y hacerlas más libres. Desde Guatemala, todos los amigos libertarios que hay en Guatemala, te admiramos, te queremos mucho y te felicitamos. Voy a comenzar mi comentario agiográfico sobre Carlos Rodríguez Brown refiriéndome al día en que descubrí Argentina. Para mí Argentina no existía, hasta que un día me llama Joaquín Reis Albiol, el padre de Pepe, que creo que está aquí, el traductor de la Acción Humana, y me dice: Jesús, tengo un compromiso, tienes que venir a comer conmigo al Club 31 con el almirante Sánchez Sañudo. Yo no sabía quién era el almirante Sánchez Sañudo y qué pintaba yo allí, pero terminé una comida que duró 4 horas
a las 5 de la tarde, obnubilado con la historia de Argentina, desde Alberdi hasta lo que estaba sucediendo en esos momentos, octubre de 1978. Y fíjense ustedes qué casualidad, me voy andando por la calle al Instituto de Economía de Mercado, que a la sazón regentaban Pedro Esbarz y Francisco Cabrillo, yo no me acuerdo por qué. Subo, Núñez de Balboa, 39, llego y la secretaria me dice, hay aquí un discípulo de Pedro Esbarz argentino, ¿por qué no le saluda a usted? Entro en la biblioteca, me acuerdo como si fuera ayer, y ahí estaba la figura ligeramente desgarbada de Carlos Rodríguez Brown hojeando un libro de clásicos ingleses. Y yo inmediatamente, un joven de 21 años, él frisaría los 30, no los tendría aún. Le saco mi tarjeta, Jesús Huerta, economista austriaco. Y él, sorprendido, e inmediatamente ya se inicia el debate y el comienzo de una amistad que ha durado, Carlos, si 20 años no es nada, 35 son solo apenas un suspiro. Luego me enteraría que el ínclito de Carlos Rodríguez Brown había llegado el año antes, en circunstancias muy aciagas de Argentina, acompañado de esa menuda gran mujer, Viví, que siempre la acompañaba, y de su incipiente familia. Y creo que debemos de ser todos conscientes de algo muy importante. La pareja de Viví y de Carlos Rodríguez Brown han triunfado plenamente en su país de adopción, en la madre patria española. Y ello tiene doble mérito. Para llegar a donde han llegado ellos, han tenido que valer mucho más y esforzarse mucho más de lo que nosotros en circunstancias normales habríamos hecho. Eso. Seamos conscientes de eso. ¿Y cómo ha sido Carlos capaz de triunfar en todo lo que ha hecho? Muy sencillo. Cualquiera de los que le conocemos nos damos cuenta de inmediato. No hay nada más que apreciar los rasgos de su carácter. ¿Y cuáles son? Yo diría, el tesón, un trabajador incansable, el esfuerzo, una inteligencia finísima y un carácter siempre respetuoso con el oponente ideológico, una exquisita educación y además una alegría de vivir. Yo nunca le he visto a Carlos proferir una palabra desagradable contra nadie. Nunca le he visto manifestar una queja. Nunca le he visto deprimido. Carlos es un modelo de entusiasmo y de alegría que debemos todos seguir. Pero hay dos rasgos de Carlos en los que me gustaría insistir. Y uno es su lealtad. Lealtad incluso, diría yo, a prueba de bombas. Con sus maestros, con sus amigos. Y hay dos amigos que hoy no pueden estar aquí, porque ya no están lamentablemente con nosotros, pero que disfrutarían mucho. Seguramente que en espíritu nos acompañan. Voy a mencionar uno de la faceta profesional de Carlos como profesor, otro de su faceta como periodista. Como profesor, Manuel Jesús González, que todos recordamos con enorme cariño y que hoy estaría encantado de estar aquí con nosotros. Y en el ámbito periodístico voy a mencionar, por razones de cariño, a Juan Tomás de Salas, cofundador con mi suegro de Cambio 16, grupo de 16 personas, uno de los cuales a la hora de apoquinar dinero fue Juan Huarte Beaumont. Fíjate qué pequeño es el mundo, Carlos. Pero oye, hay un rasgo fundamental de Carlos, que es su indomable amor por la libertad, que nos recuerda a los clásicos, pero ojo, no de la escuela inglesa ni escocesa, no, a los clásicos de la República Romana como Catón, a los clásicos de verdad. ¿Y es que Carlos Rodríguez Brown no tiene defectos? Pues no, señor, no tiene defectos. O mejor dicho, sí, tiene un defecto. Carlos, tu corbata de Adam Smith. ¿Cómo sigues llevando esa corbata de ese liberal tibio y socialdemócrata Adam Smith? Pero no nos debe de extrañar. He mencionado que una de las grandes virtudes de Carlos es su lealtad. Y hoy ha venido sin la corbata de Adam Smith. Muchas gracias, Carlos. Llevo años intentando, y no cejo en el empeño, que la sustituyas por una corbata de Mises o una corbata de Hayek. Porque yo en mi corazoncito austriaco me hago la ilusión de que tienes genes austriacos. Este Brown
este Braun debe de ser alemán, pero en la frontera próxima al Imperio Austrohúngaro. Y aunque no creo en la contrastación empírica, sí que he podido comprobar que en estos 35 años siempre has apoyado a lo que en un principio fue la incipiente escuela austríaca, lo que hoy es este nutrido grupo de discípulos que hemos logrado crear. Muchas gracias, Carlos, por todo. Siempre te estaré enormemente agradecido. No hay nadie que se merezca este premio más que tú. Buenas noches. ¿Cómo ha cambiado mi papel en esta cena? De ser el que les anunciaba que comenzaba la fiesta, a ser lo único que se interpone entre ustedes y que les hable Carlos Rodríguez Braun. Así que voy a ser muy breve. A Carlos le conocí como profesor cuando estaba en la Universidad Complutense de Madrid. Y Carlos era un profesor con unas características muy especiales. No me refiero a su calva. ¿Qué calva? Me refiero a un profesor que quizá fuese el único de todos los profesores que tuve en la carrera y que tuvimos muchos estudiantes en la carrera, que sentía una curiosidad enorme por saber qué pensaban los estudiantes acerca de las grandes cuestiones de la economía. Continuamente nos preguntaba y nos interrogaba y nos lanzaba retos y preguntas y quería escucharnos, quería saber qué pensábamos. Curioso también que me puso un 7 y todavía me pica por aquí en la espalda, a pesar de ser el profesor que más me gustó de toda la carrera. Carlos, hay otro Carlos que es el Carlos teórico, el estudioso de la economía, que es un ecléctico. Es una persona ecléctica. En general se suele considerar el ecléctico como algo malo, ¿no? Y Carlos es un verdadero ecléctico porque toma de cada escuela lo que piensa que realmente aporta algo a la explicación de la realidad, al conocimiento de la realidad. Es una persona que toma lo bueno de cada escuela. Quizá tenga más de una escuela que de otras, pero es difícil saberlo porque está tan interesado en ver qué es lo bueno que aporta cada escuela y cada economista, que lo que uno siente es que realmente quiere buscar lo bueno de cada lado. Es una persona, por lo tanto, muy alejado de los dogmas, muy poco dogmática. Luego tenemos el Carlos, el analista político, que lo conocen todos ustedes mejor que yo. Pero les voy a contar una anécdota que a lo mejor alguno lo compartió conmigo en el año 2004, pocos días después de que el Partido Popular perdiera las elecciones. Apenas un par de días, pienso yo que fue después de que el Partido Popular perdiera las elecciones. Y recuerdo que quien presenta a Carlos Rodríguez Braun, un conocido político español, le presenta llorando prácticamente, diciendo que hemos perdido las elecciones porque nos han engañado, esto es una estafa, esto es tremendo, esto una conspiración y demás. Y cuando a Carlos le toca dar su charla, dice: nada de conspiración. Aquí lo único que ha pasado es que ustedes han estado 8 años en el poder y no se han dedicado a difundir las ideas de la libertad. Y 8 años más tarde, quienes utilizaban las ideas del intervencionismo han arrasado con ustedes. Eso es lo único que ha pasado aquí. Y la culpa es de ustedes. Y ahí tenemos al Carlos, la persona íntegra, que dice lo que piensa, esté quien esté delante, aunque esté el poder político más alto. Y luego tenemos al Carlos, el difusor de ideas, también conocen todos perfectamente. Y es el Carlos al que se refería antes Antonio, que se refieren a Antonio Salazar, y se refieren muchos como el Bastiat de nuestro tiempo, ¿no? Yo llevo años diciendo que Carlos es Bastiat, es una reencarnación de Bastiat, está ahí, lo pueden ver. A veces le miro y digo, no, se parece muchísimo a Bastiat. Y es el Carlos que continuamente está recordándonos lo que se ve y lo que no se ve. Continuamente, todos los días, y además lo hace mezclándolo con cultura, con literatura, con canciones, que hace que
el liberalismo parece algo integral a tu vida. No parece una teoría o una fórmula, parece algo que realmente puede llegar a formar parte de tu vida integralmente, ¿no? Y utiliza continuamente lo que se ve y lo que no se ve. Y generalmente esto de lo que se ve y lo que no se ve solemos utilizarlo para las intervenciones, lo malo, ¿no? Las intervenciones. Lo que se ve y lo que no se ve es lo que podía haber ocurrido. Con Carlos pasa lo contrario, quiero decir, lo que vemos continuamente lo bueno, vemos continuamente, estamos tan acostumbrados a ver a Carlos o a escuchar a Carlos cada mañana en la radio y a trabajar cada día por la libertad, y estamos muy acostumbrados a eso. Es lo que se ve. Lo que no se ve es lo diferente que sería el estado de la defensa de la libertad en España si no tuviésemos a un Carlos Rodríguez Brown todos los días defendiendo en cualquier lugar la libertad individual. Por todos estos motivos, Carlos, estamos todos muy orgullosos de darte el premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad 2013. Gracias, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias, amigas y amigos liberales. Tantas veces he estado aquí dándole premios a otro, ahora estoy yo. Es curioso. Pues muchas gracias a todos. La pregunta aquí es ¿por qué es que me dan este premio? Mi hipótesis es que es por un generoso desvarío, pero también hay otras razones. La primera, había que premiar a un calvo. Y ahora llega el momento más importante de la noche, y es que Paco Cabrillo me conoce desde hace 36 años. En su discurso, que fue muy cariñoso como el de todos los demás, se olvidó de decir lo más importante, que es que cuando él me conoció yo tenía pelo. Paco, ¿dónde estás? Ponte de pie y di. Confiesa. Lo testifico. Pues ya está. Ahora a partir de aquí ya podemos hablar de frivolidades. La segunda hipótesis es que me han dado el premio porque este es el año de los argentinos. Ya sabéis el chiste que circula en Argentina, no en ámbitos cercanos al gobierno. Es que este es el 2013, es el año de los argentinos. Tenemos el Papa en Roma, la reina en Holanda, tenemos a Dios que es Maradona, tenemos al Mesías que es Messi y tenemos al demonio en la Casa Rosada de Buenos Aires. La otra explicación de por qué me dieron el premio es porque ya no había ningún liberal más para premiar. Esto no aplaudáis, que es falso, esto es falso. Pero hay algo de lo que quiero comentaros, y es que de todos los premiados, soy el primer profesor. Y por supuesto que aquí hemos tenido premiados con relación con la universidad, especialmente con la Universidad Francisco Marroquín. Pensemos en nuestro querido Muso Ayao, nuestro querido Giancarlo Ibargüen de la Francisco Marroquín de Guatemala, que acaba de cometer el cariñoso error de nombrarme doctor honoris causa. Tenemos aquí varios amigos guatemaltecos desde... ¿Dónde estás, Paco Pérez Antón? ¿Dónde está? Ahí. Se dice a sí mismo, yo soy Paco Pérez, don Francisco Pérez Antón, y Ramón, por supuesto, y está Cayo también. Y bueno, por supuesto que hay mucha relación con la universidad, ¿no? Y pensemos en lo que significa para el mundo de las ideas, pues un Vargas Llosa o un Anthony de Jacet, nada menos que el principal pensador liberal vivo, al que conocí gracias a mi maestro y amigo Pedro Spaz, a quien tanto debo, ¿no? Pero Tony tampoco es profesor. Profesor, lo que se dice profesor, el primer profesor que recibe el premio Juan de Mariana soy yo.
Y esto está muy mal, porque los profesores tenemos un problema, y es que tenemos una sistemática incapacidad para reconocer que la otra persona tiene razón, por nuestra propia profesión. Entonces, ahora os voy a contar un chiste muy bueno, que me contó un tío mío en Argentina hace muchos años. Se llamaba Alfredo Olaechea. Le decíamos el vasco. Y se llamaba Olaechea, ¿qué le íbamos a decir? ¿El noruego? Es un chiste que revela. El Vasco Olaechea era un gran admirador de España y su sentido del humor. Decía: solamente un país como España tiene como su obra literaria principal a una obra graciosa como el Quijote, ¿no? Este es un país que tiene mucho sentido del humor. Y contaba este chiste que os voy a contar sobre los profesores, que revela como ningún otro chiste que yo haya conocido nunca, cómo somos los profesores y cómo somos incapaces de reconocer que el otro tío tiene razón, ¿no? Somos de sostenerla y no enmendarla, ¿no? El chiste es este. Un profesor le enseña a sus alumnos óptica y le dices: queridos alumnos, os voy a explicar por qué los seres humanos, como otros animales, tenemos dos ojos. ¿A que nunca habéis pensado que tenemos dos? ¿Por qué? Porque los necesitamos para enfocar. Si os tapáis un ojo, pues enseguida camináis por vuestra casa y os tropezaréis con la mesa, la silla. Necesitamos dos ojos para ver y para enfocar bien. Y para demostrar que tengo razón, os voy a explicar, voy a recordar otra cosa que hemos visto en otra clase, cuando hablamos de literatura clásica. Y es el episodio quizá más famoso de las aventuras de Ulises. Cuando Ulises se escapa de la isla de Polifemo, y Polifemo le arroja desde un acantilado unos peñascos enormes, y no acierta, no atina las naves de Ulises, y Ulises se salva. ¿Por qué, queridos alumnos?, dice el profesor. ¿Por qué no atina? Porque era un cíclope. Y los cíclopes tienen un solo ojo. Era por eso. Entonces se hace un silencio sepulcral y en el fondo de la clase se levanta la mano un alumno. Dice: no, señor profesor, no era por eso. Era porque antes Ulises y sus hombres le habían clavado a Polifemo en ese único ojo una estaca. Silencio sepulcral. Y el profesor, indignado, golpea la mesa y dice: bueno, además por eso. Así. Así somos los profesores. Hay que tener mucho cuidado con nosotros, mucho cuidado. Hay que evitar este vicio. Los liberales tenemos dos posibles defectos. Uno es el sectarismo y el otro es la melancolía. No hay que ser sectarios, no hay que pensar que Jesús, no solo Mises tiene razón. Ya lo he dicho, ya está, ¿vale? No solo, ¿vale? Me gustaría hablar un poco sobre las dificultades de nuestros principios, ¿no? Cuando estudiábamos con Pedro a Jeremías Bentham, Pedro me hizo recordar una frase extraordinaria que está en el frontispicio del Palacio de Justicia de Bogotá. Parlamento. Eso es. Y la frase es: las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Que es una frase típicamente bentamista del general Santander, ¿no? Francisco de Paula Santander. Y esta es la gran idea de nuestro tiempo, esta idea de que la ley te da la libertad.
que es una idea terrorífica, terrorífica, por razones muy obvias, ¿no? Y es que si la ley te da la libertad, la ley te la puede quitar. Y estás perdido, estás realmente en sus manos, ¿no? Me gusta recordar a Tony de Jacet, que lo que dice que en realidad esto del liberalismo, lo asombroso es que seamos tantos. Lo asombroso es que seamos tantos. Dice, a pesar de la constante agitación en su contra, a pesar de los implacables intentos de acabar con ellos mediante la legislación o la regulación, los fundamentos del liberalismo muestran una tenacidad y una longevidad que pueden brindar a los liberales una modesta dosis de confianza en el futuro de su credo. Yo creo que esto es una gran idea. Hace algún tiempo, Pablo Cerezal, que es un periodista de Expansión que está por ahí, comentó la encuesta que apareció hace poco, ¿no? Que decía que España es el país más anticapitalista de Europa. Por supuesto, no es que los demás sean liberales, sino que nosotros somos todavía menos liberales que los demás, ¿no? En Europa solo el 18% apoya el capitalismo y en España el 11%. Nuestro país, junto con Italia, esto le gustaría a Max Weber, por esto del... dice, es el país donde más gente proclama que el Estado debe garantizar un nivel de vida digno. El abanico de intervenciones es simplemente infinito. Es decir, la gente quiere más gasto público en sanidad, dependencia, pensiones, paro, educación, investigación, protección a los depósitos bancarios, vivienda, inversión, todo. Y una amplísima vigilancia de todos los precios, los tipos de interés, los salarios, los beneficios, etc. Y esto generó un gran desasosiego entre algunos de los amigos míos liberales. Y yo creo que esta melancolía no tiene ningún sentido, porque ¿qué otra cosa cabía esperar? Los españoles reciben constantemente mensajes de este tipo. Ante la crisis, todos los políticos de todos los partidos suben los impuestos para salvar el estado del bienestar. Los que están en la oposición acusan falsamente a los del gobierno de desmantelarlo. Desde la televisión hasta la cátedra, desde la radio hasta el parlamento, desde la prensa hasta el púlpito, se bombardea a los ciudadanos con consignas contrarias al liberalismo y partidarios del pensamiento único intervencionista. ¿Y qué esperábamos? ¿Que la gente respondiera dando vivas a Hayek? Pues no, pues claro que no. Lo dicho, no somos pocos, no somos pocos. Igual somos demasiados, la verdad, para lo que es el pensamiento único. Termino con mucho agradecimiento para todos mis amigos que han hablado. Han sido muy cariñosos todos. Y con una palabra de gratitud hacia mi mujer Vivi, que está aquí, y hacia mi familia, porque me han dado una gran ayuda. Aparte de que me han aguantado tantos años de trabajo y de investigación, me han ayudado en otro sentido. Y es que nunca les ha convencido esta cosa de... O sea, esto que yo pienso, pues no terminan de... Esto es muy útil porque los profesores, y mucho más los profesores que tenemos esta doble vida de la vida académica y la vida periodística, que te convierte en una persona pues más o menos conocida, como dice una vecina mía, tú famoso no eres, pero famosillo sí, ¿no? Toda esta combinación tiene una tentación, ¿no? Que es la tentación de la vanidad. Y las personas, iba a decir las personas, los hombres, tenemos una propensión a la vanidad. Para lo cual es muy importante que cuando llegas a tu casa no te encuentres con gente que te aplauda, sino más bien al contrario.
esto vacuna perfectamente contra la vanidad. O sea que agradezco mucho a Vivi, agradezco mucho a mis hijos y dentro de nada, bueno, mis nietos ya me miran con cierta desconfianza, así que ya, yo creo que todo. Esto va a tener, yo creo, que bastante futuro, porque es que mi familia tienen una triple y sana desconfianza. Desconfían mucho de la economía, desconfían bastante del liberalismo y sobre todo desconfían mucho de mí. Muchas gracias, buenas noches.